bendiga a mis hermanos en esta hora. Es una gran bendición pues poder estar en esta hora y en estos momentos para poder compartir pues estas enseñanzas de los discipulados. Primeramente pues nos sentimos agradecidos con Dios, a ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Y segundo, pues darle gracias a nuestro ministerio Camino de Luz, pues quien nos da la oportunidad pues de llevar estos discipulados y estos temas para que usted pueda tener un crecimiento espiritual ahí en sus hogares. En esta hora, pues, antes de comenzar este tema acerca de la llenura del Espíritu Santo o llenos del Espíritu, que es el primer tema que nosotros tenemos en el Discipulado 3, pues vamos a hacer una oración para que sea nuestro Padre Celestial, pues, quien nos guíe en esta hora. Amado Dios, te damos gracias, Dios, por este hermoso día, Señor. Gracias te damos, Dios, porque solamente tú eres eterno, solamente tú eres maravilloso, Señor. Y solo a ti podemos, Dios, acudir, Señor. Por eso en estos momentos, Dios, te pedimos, Señor, que seas tú quien nos ilumine, Dios, para poder enseñar tu palabra de una manera correcta, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos des la sabiduría, Padre, y nos des el conocimiento y la interpretación de tu palabra, Dios, para poder llegar a esos corazones, Señor. En el nombre de Jesús te pido también de una manera especial que todos nuestros hermanos, Señor, Padre, que puedan, Padre, ver estos discipulados y estas enseñanzas, Dios, puedan atesorarlos en su corazón. Ilumina su corazón, ilumina sus mentes, Dios. Padre, abre, Dios, el conocimiento, Dios, para que tu palabra, Dios, pueda producir crecimiento en la vida de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues como les decía, amados hermanos, pues es una gran bendición pues traer estos temas de los discipulados. Pues me tocó a mí traer el discipulado 3 y comenzaremos en esta hora pues a hablar un poco acerca de la llenura del Espíritu Santo. Es un tema importante, pues todo creyente, aquellos hermanos que están dando esos primeros pasos, aquellos hermanos que están comenzando pues en el Evangelio, pues es importante que conozcan de estos temas para que ellos puedan tener un crecimiento vital en sus vidas cristianas. Y hoy estaremos comenzando con este tema y quiero que usted pueda prestarle la atención suficiente para que pueda comprender. En esta hora pues vamos a ubicarnos en la cita de Efesios capítulo 5, versículo 18. Pero antes de ubicarnos en esa cita, pues quiero hablar de una manera, para hacerlo así, una manera de introducción, y usted pueda comprender y entender un poco acerca de este pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 18. Y es para que usted tenga claro también que no todos los creyentes experimentarán la llenura del Espíritu Santo. Tanto así que nosotros podemos ver en el versículo central del verso 18, que el apóstol Pablo nos habla de una manera imperativa. El apóstol Pablo nos habla de una manera imperativa, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Este versículo es importante, que nosotros lo resaltemos en esta hora y que usted pueda pues atesorarlo en estos momentos en su vida. Porque el apóstol Pablo nos habla de una manera imperativa, pero también para darnos cuenta de algo importante de lo que el Espíritu Santo pues se le está revelando al apóstol Pablo para decir esta cita o de citarle a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, y decirle de que no se embriagaran con vino, sino que fueran llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el apóstol habla de esta manera? Porque el apóstol Pablo no le está dando una opción a la iglesia, no le está dando una opción a la comunidad. El apóstol Pablo le está dando un mandato, y el mandato que nos da el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo es que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto es importante, amado hermano. Esto es importante, amado hermano, porque uno de los mandatos que Dios desea en nuestras vidas es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Primero, no es una opción. La llenura del Espíritu Santo no es una opción.
La llenura del Espíritu Santo es un mandato. Es un mandato que nosotros debemos atesorar en esta hora en nuestra vida. Ahora, lastimosamente, pues, no todos los creyentes van a experimentar la llenura del Espíritu Santo. No van a tomar este mandato. Lastimosamente va a ser así. No todos los creyentes van a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el por qué no todos los creyentes van a asumir este mandato en sus vidas, o no van a asumir este mandato dentro de su vida espiritual, porque aquella persona que no recibe este mandato, que no toma este mandato y lo pone en práctica en su vida cotidiana espiritual, pues no va a tener un crecimiento espiritual, porque esto no es una opción. Pablo es claro, el apóstol Pablo es claro y dice: no nos embriaguemos con vino, que era lo que sucedía en esa comunidad, para resaltar que Pablo le está hablando a una comunidad, le está hablando a una comunidad de creyentes, de hombres y mujeres cristianos. Y Pablo está siendo claro, resaltando de que no se embriaguen con vino, sino que el apóstol Pablo está hablando de que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Si tú quieres tener crecimiento espiritual, es importante que tú atesores este tema, y que atesores este tema en tu corazón para ponerlo en práctica en tu vida cotidiana como creyente, como seguidor, como discípulo del Señor Jesús. Porque una de las cosas en la cual está interesado el Espíritu Santo es que tú tengas un crecimiento. Ahora, para obtener este crecimiento, Pablo da el mandato de que nosotros pues nos llenemos de las riquezas del Espíritu Santo de Dios. Qué importante, amado hermano, es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué importante que todo creyente camine bajo la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando un cristiano no está lleno del Espíritu Santo de Dios, no está lleno de la presencia de Dios, va a ser un cristiano un poco mediocre, y me perdona un poco la palabra, va a ser un poco mediocre. Pues nosotros debemos atesorar este mandato, y el mandato que Dios nos da a través de Efesios capítulo 5 versículo 18 es que nosotros pues nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. Y como les decía al comienzo, lastimosamente no todos los creyentes van a tomar este mandato en sus vidas y no van a experimentar la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, la llenura del Espíritu Santo consiste demasiado en que nosotros podamos pues tener una intimidad y una comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque esta llenura depende mucho de nosotros. Esta llenura del Espíritu Santo depende mucho de nosotros, amado amigo, amado hermano, esta llenura depende de nosotros. Cuanto más buscamos a Dios, más el Espíritu Santo de Dios pues tendrá la capacidad de trabajar en nuestra vida, en transformar nuestra vida, en transformar nuestra mente, porque Dios está interesado en que nosotros seamos una nueva criatura, en que nosotros pues tengamos un crecimiento espiritual en nuestra vida. Por eso es importante, amado, que usted cada día, óigame muy bien, es importante que usted cada día pues tenga un encuentro personal con Dios. Ahora, ¿cómo va a ser ese encuentro personal con Dios? Lógicamente, pues tenemos primeramente una relación estrecha con nuestro Dios. Pues la oración, la intimidad, la comunión es importante, porque de nosotros depende que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. De nosotros depende que la llenura del Espíritu Santo pues funcione en nuestra vida. Cada vez que buscamos a Dios, cada vez que tenemos intimidad, cada vez que estamos orando al Padre, al Hijo, pero cada vez que también tenemos una intimidad con el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida, también va a trabajar en nuestra mente. Es importante, número 1, la oración. Número 2,
el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente, amado, si tú quieres tener una llenura ferviente del Espíritu Santo en tu vida, es necesario, amado hermano, pues que también te conectes con la palabra de Dios. Esto tiene que ser equilibrado, amado hermano. Tiene que ser equilibrado, tanto la oración como el conocimiento de la palabra. Por eso en cierto momento el Señor Jesús nos dijo, escudriñar las Escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Para tener crecimiento, para tener llenura del Espíritu Santo de Dios, lógicamente necesitamos pues que nuestras vidas estén pues obedeciendo a nuestro Dios. ¿En qué aspecto pues debemos obedecer a Dios? Pues debemos obedecer en tener una relación y una intimidad con Dios, que lo llamamos la oración. Y lo segundo, pues es la palabra de Dios, el mandato de Dios. De esa forma vamos a poder darle la libertad al Espíritu Santo de que comience a trabajar en nuestra vida. Cuando eso lo aplicamos a nuestra vida, pues nosotros vamos a tener un desarrollo diferente. Vamos a comenzar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de hacer las cosas. Por eso es importante este tema de que cada uno de ustedes pues sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Pablo les dice a la iglesia de los Efesios, les dice, no se embriaguen con vino. Pablo les dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Es tan importante este tema. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos discipulados? El propósito de estos discipulados, pues, es ayudar al cristiano a entender los principios bíblicos fundamentales para buscar y mantener una vida llena del Espíritu Santo. Nosotros estamos interesados, pues por eso estamos haciendo estas enseñanzas, que cada uno de los cristianos pueda llegar y a entender los principios de la palabra de Dios, esas palabras fundamentales para buscar y mantener una vida en el Espíritu Santo. Es necesario que el creyente viva conforme al Espíritu de Dios. Es importante esto, amado. Y más adelante pues podrá comprender y entender por qué le estoy diciendo que es importante que el creyente, que aquel que aceptó a Cristo Jesús en su corazón, viva conforme al Espíritu y no conforme a las obras de la carne. Porque si caminamos conforme a las obras de la carne, pues nuestras vidas se van a mantener en lo que la palabra de Dios nos enseña, en las tinieblas. Pero cuando ya nuestras vidas viven conforme al Espíritu Santo de Dios, pues nuestras vidas ya no estarán en tinieblas, sino estarán en luz. Y entonces seremos luz en un mundo lleno de tinieblas. Por eso es importante, hermano, que usted pueda atesorar estas enseñanzas en su vida y usted pueda entender los principios bíblicos fundamentales para buscar y mantener esa vida llena del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a ver un poco acerca de la introducción de este tema. Y es la voluntad de Dios que el creyente, después de haber experimentado el arrepentimiento por la fe en Dios, reciba el poder del Espíritu Santo para vivir una vida sobrenatural que Él tiene preparada para los que creen y le reciben. Esta solo se hace evidente por el ministerio del Espíritu Santo en nuestro diario caminar. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tanto como tú y tanto como yo, pues experimentemos en nuestra vida el arrepentimiento por la fe en Dios para poder acceder al Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras nosotros pues no tengamos un arrepentimiento genuino, pues no vamos a experimentar pues la presencia de Dios en nuestra vida. Escúcheme bien en esta hora. Si usted no experimenta el creer en Jesús, pero añadirle también a esto el arrepentimiento, pues usted no va a poder experimentar pues la promesa que Dios les dijo a sus discípulos, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque es importante, amado,
que nosotros caminemos con el Espíritu Santo de Dios. Es importante, amado, que dentro de este camino del Evangelio, dentro de este camino acerca de la vida eterna, pues nosotros tengamos al Espíritu Santo. Usted se imagina caminar este camino sin el Espíritu Santo. Es muy difícil, es muy complicado, amado. Por eso, cuando una persona llega a Jesús, cree en Jesús, hay una fe en Él, en el Salvador, en el Hijo de Dios. Pero también hay un arrepentimiento, pues Dios va a llegar y va a colocar un sello a su vida. Por eso la Biblia en ciertos momentos pues nos habla y le dice: arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerios a nuestras vidas. Ahora, es necesario el arrepentimiento, pero también es necesario la conversión. Cuando nuestras vidas hay arrepentimiento y hay conversión, pues lógicamente va a llegar esos tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son esos tiempos de refrigerio? Cuando en nosotros llega el sello del Espíritu Santo de Dios. Vamos a tener una paz, experimentar unas virtudes dentro de nosotros que más adelante podrá entender estas virtudes acerca del fruto. Vamos a adelantarnos un poco. Ya les hablé un poco acerca del sello, ya les hablé un poco acerca de este sello. Es importante que usted sea sellado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo somos sellados nosotros por medio del Espíritu Santo? Pues nosotros vamos a ser sellados cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros tenemos un arrepentimiento y cuando nosotros tenemos una conversión. Inmediatamente pues nosotros vamos a recibir el sello, pues que nos garantiza la salvación y la vida eterna, la promesa de Dios. Porque si nosotros llegamos al arrepentimiento, a la conversión, pues vamos a recibir la promesa del sello del Espíritu Santo. Por eso quiero buscar un momento en nuestras Biblias. Quiero buscar en la palabra de Dios una cita muy importante. Bueno, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a ir al verso 13. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Para darle sustento bíblico al sello del Espíritu Santo. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice: en él también vosotros, escúcheme bien, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Pues lo primero que necesitamos es oír la palabra de verdad. Por eso la Biblia nos enseña que la fe entra por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Es necesario que antes que llegue el sello del Espíritu Santo, pues es lógico que tú escuches la palabra de Dios, escuches el Evangelio, las buenas noticias. Es necesario que tú, pues en tu corazón, pues puedas tener la palabra de verdad. Por eso el apóstol habla de una manera muy hermosa y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, ¿cuál es esa palabra de verdad? Pues lógicamente la palabra del Evangelio. Haber escuchado de Jesús, haber escuchado de las maravillas que Jesús hizo, haber escuchado de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, haber escuchado de que fuimos redimidos por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo. Por eso Pablo dice: habiendo oído la palabra de el evangelio de vuestra salvación. Entonces tú necesitas escuchar el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ojo, primero necesitas escuchar el evangelio de la salvación. Y después dice: y habiendo creído en él, o sea, habiendo creído en el Evangelio, en las palabras de Jesús, que son palabras de vida eterna,
Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, para poder ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pues lógicamente necesitamos pues haber escuchado el Evangelio de la salvación y haber creído en Jesucristo. Pues vamos a seguir más adelante porque el tiempo nos asedia. El bautismo del Espíritu Santo, esta es una parte bastante importante, pues también antes de continuar, es algo que queremos aclarar antes de seguir adelante, pues ciertamente muchas veces hemos escuchado la confusión en el mundo cristiano de que la persona tiene que hablar en lenguas. Pues hay una cita en Hechos 2:4 de que habla de que si la persona habla en lengua, pues es una evidencia de que la persona pues ha sido bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Pues no es así, hermano, porque nosotros debemos entender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si nosotros nos podemos dar cuenta, en la palabra de Dios hay muchas citas bíblicas donde nos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Recordemos pues que el hablar en lengua es un don. Ya, es un don y no todos pues podemos tener estos dones. Más adelante va a poder entender pues esta parte acerca de los dones, porque aquí en este tema de la llenura del Espíritu Santo pues va a comprender esta cosa. Lo que sí quería aclarar es que muchas veces tenemos la confusión en el mundo cristiano con relación a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Una gran cantidad considerada de personas entiende que el bautismo del Espíritu Santo es equivalente al don de hablar en lengua, ya, y tomamos algunas citas pues para tomar sustento acerca de eso, y no es así, mi hermano. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, pero la evidencia no solamente es el hablar en lengua. Hay muchas cosas que nos hacen ver a través de la palabra de Dios cómo nosotros somos bautizados, pero vamos a seguir más adelante. Quiero hablar un poco, el primer punto de este discipulado nos habla, nos hace una pregunta. El primer punto nos habla de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Esto es importante, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el punto A nos habla lógicamente que creyendo en Jesús. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Yo les hablé que para poder ser sellados con el Espíritu Santo, pues necesitamos creer en Jesús, creer en el Evangelio de la salvación, para que podamos ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Lógicamente, lo primero que necesitamos es creer en Jesús, pero creer también en el Evangelio de Jesús para poder ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el punto B nos habla de que necesitamos, pues, deseando la llenura del Espíritu Santo, pues nos habla de tener sed. Y lógicamente, pues, aquella persona que recibe a Jesús en su corazón y que tiene un arrepentimiento y tiene una conversión en su corazón, pues esta persona va a anhelar, pues va a tener un deseo en su corazón, pues de pedirle a Dios, pues de buscar la presencia de Dios. Y lógicamente Dios va a depositar en él ese sello del Espíritu Santo. El punto C nos habla pidiéndole a Dios con fervor. Tú puedes pedirle a Dios si tal vez en estos momentos te sientes que tú todavía, pues en tu vida no ha venido el sello del Espíritu Santo de Dios, porque hay evidencias de cómo un creyente pues obtiene el sello del Espíritu Santo de Dios. Y una de las maneras pues en las que tú puedes pues hacer que el sello del Espíritu Santo de Dios llegue a tu vida es pidiéndole a Dios con fervor. Lucas capítulo 11 versículo 13. Todos conocemos ese texto bíblico, y si tú no lo conoces tal vez puedas tomarte un momento ahí en tu hogar, en tu casa, y poder permitirle a la palabra de Dios pues que te enseñe. Nos habla en ese texto bíblico, nos habla pues de la oración del Padre, de cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, y en el versículo 13 nos habla de que el Señor les dice a sus discípulos que ustedes
refiriéndose a los discípulos, siendo padres malos, pues pueden dar buenas dádivas, cuanto más, pues el Padre Celestial nos va a dar a nosotros o a ellos en ese momento el Espíritu Santo de Dios. O sea, si nosotros pedimos a Dios que nos selle con su Espíritu Santo, pues la bondad y el amor y la misericordia de Dios pues va a tocar y ese sello va a llegar a nuestras vidas. Ahora, este punto también es importante. Dice que el punto E dice obedeciendo en sujeción a la palabra. Obedeciendo en sujeción a la palabra. Y esto es importante porque si usted quiere ser sellado en el Espíritu Santo, pues su vida debe ser en constante obedecimiento a la sujeción de la palabra de Dios. Es necesario pues que cada uno de nosotros obedezcamos los mandatos. Recordemos el versículo central cuando estábamos empezando pues el tema de la llenura del Espíritu Santo, que Dios a través del apóstol Pablo le da un mandato a la iglesia de los Efesios. Recordemos que esa iglesia en esos momentos estaba viviendo un desorden, por decirlo así, estaba viviendo en desorden y todavía no habían perdido algunas costumbres, y no habían perdido algunas costumbres, sino que esas costumbres habían permanecido en ellos. Por eso Pablo pues les tiene que hablar de que ellos ya no están en tinieblas, sino de que ellos son luz. Y Pablo le da en el versículo 18, inspirado lógicamente por el Espíritu Santo de Dios, él les dice: ya ustedes no pueden embriagarse con vino, ahora ustedes deben ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? El mandato. Pablo les da un mandato, no les da una opción, les da un mandato. Y la palabra de Dios está llena de mandamientos, la palabra de Dios está llena de mandatos. Y si tu vida, tú quieres que tu vida tenga crecimiento espiritual, pues tú debes obedecer los mandatos y debes obedecer los mandamientos que la palabra de Dios pues ejecuta. Los mandamientos y los mandatos no son una opción. Si tú quieres llenura del Espíritu Santo, debes entender en esta hora de que los mandatos de Dios no son una opción. Los mandatos de Dios hay que obedecerlos y hay que practicarlos diariamente en nuestra vida cotidiana. Vamos a seguir adelante. Aquí hay una nota y en la nota nos habla: en la medida que vamos desocupando nuestra vida de todo pecado, vamos dando lugar a la llenura, proceso que tiene su inicio con el sello y bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay una nota importante que nos habla el discipulado, y la nota importante que nos habla el discipulado es que nos dice: en la medida que vamos desocupando nuestra vida de todo pecado, porque recordemos que la vida cristiana es un proceso. Tú de la noche a la mañana pues no vas a ser así instantáneamente transformado, no. Pues esto es un proceso. La vida del creyente es un proceso, no que de la noche a la mañana se acabaron los pecados. Por eso Pablo en cierto momento tiene que decir que las cosas que yo no quiero hacer, eso hago, porque el pecado mora en nosotros. Entonces, por eso es necesario lo que Pablo le dijo a los romanos, que vivamos conforme al Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto es importante, esta nota: en la medida que vamos desocupando nuestras vidas de todo pecado, porque nosotros debemos ser conscientes que de la forma como nosotros llegamos al Señor, no podemos seguir caminando. No podemos seguir caminando de esa misma forma. Nosotros debemos entender en esta hora que debemos desocuparnos, debemos quitar de nuestra mente y de nuestro corazón algunas cosas que no le agradan a Dios. Cuando eso ocurre en nuestro diario, en nuestra vida cotidiana, vamos dando lugar a la llenura. Ese proceso que inicia con el sello y el bautismo en nuestra vida. Quiero ir más rápido, el tiempo apremia. Y vamos al punto 2, donde nos habla acerca de las evidencias del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios tiene unas evidencias. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias?
Pues la evidencia, la cual la palabra nos habla de que un creyente, de aquella persona, de un discípulo, un seguidor, pues los apóstoles, los discípulos de Dios, pues ellos mostraron unas evidencias de que ellos pues tenían el Espíritu Santo de Dios y de que estaban llenos y que estaban bautizados y que tenían el sello del Espíritu Santo de Dios. Y una de las evidencias es el fruto del Espíritu Santo. Quiero leer para ustedes en esta hora. Se podría decir que la labor principal del Espíritu Santo, escuche bien, se podría decir que la labor principal del Espíritu Santo, la labor principal, es producir el carácter en Cristo en la vida del creyente. Ahora, ¿cuál es la labor principal del Espíritu Santo? Producir el carácter de Cristo en nuestra vida. Nosotros tenemos que llegar a la plenitud de Cristo, a ese carácter. No es que vamos a ser iguales a Cristo, no. Es que nosotros diariamente pues tenemos que colocarnos la meta de que debemos producir, y eso solamente va a ser a través del Espíritu Santo de Dios. Aquí nos dice, es producir el carácter de Cristo en la vida del creyente. A esta manifestación la Biblia la menciona como el fruto del Espíritu. Eso lo encontramos pues en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Cuando nosotros leemos el capítulo de Gálatas, nos damos cuenta que el apóstol Pablo le habla a esta iglesia acerca del fruto del Espíritu, pero también le habla acerca de las obras de la carne. Ahora, Pablo habla del fruto del Espíritu para que el creyente, para que esa comunidad entendiera que hay unas evidencias. Ahora, las evidencias las vamos a ver. Esas evidencias son unas virtudes que debe tener el cristiano. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, el fruto se produce como resultado de una estrecha relación con Jesucristo a través del Espíritu. Esto es lógico. El fruto se produce como resultado de una estrecha relación con Jesucristo a través del Espíritu. Juan capítulo 15, del 1 al 17. Usted en casa puede pues leer esta cita bíblica, pero esto es claro. El fruto se produce como resultado de una estrecha relación. Amado, si usted no tiene una estrecha relación con Jesucristo a través del Espíritu Santo, amado, las evidencias no van a producir nada en su vida. Dice aquí, manifestando una vida de santidad como verdaderos hijos de Dios. Podemos ver Mateo 7 del 16 al 17, Mateo 12 al 33, y usted puede ver en su casa todas estas lecturas. Pero lo importante que nosotros podemos resaltar es que esas evidencias nos van a conllevar, o esas virtudes nos van a conllevar a una vida de santidad en el Señor, porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor es santo, pues su pueblo y sus hijos y sus discípulos pues también deben ser santos. Es algo que nosotros debemos tener como evidencia. Más adelante va a entender estas evidencias o estas virtudes. Dice, el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra relación con Dios, en la relación consigo mismo y la relación con el prójimo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, se enumeran las virtudes o el fruto del Espíritu que debemos reinar en la vida del cristiano. Ahora, Pablo en el capítulo 13 enumera una serie de virtudes o el fruto del Espíritu que debe reinar en la vida de cada uno de nosotros. Es importante que estas virtudes que vamos a leer en esta hora, pues usted que me está viendo y que me está escuchando, pues usted la atesore en su corazón. Vamos a enumerar esas virtudes en esta hora o ese fruto del Espíritu, y esto debe permanecer o debe reinar en la vida cotidiana de cada uno de los cristianos. Ahora, ¿cuál es esa virtud? Aquí vamos a ver varias virtudes. La primera virtud, el amor. Es el amor de Dios revelado en Cristo, que nos capacita para amar a Dios y al prójimo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, donde nos habla de la preeminencia del amor. Es importante, amado, el mandamiento que nos dio el Señor. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas,
con todo lo que tú tengas debes amar a Dios. Pero hay un segundo mandato y es amar al prójimo. Esta evidencia, esta virtud debe reflejarse en ti. Pero no solamente el amor, sino el gozo. Es la profunda felicidad nacida de una relación personal con Dios, que incluye el sentido de cumplimiento de su voluntad. Ojo, es la profunda felicidad nacida de una relación personal con Dios. Una persona que tiene gozo permanente en su vida o que tiene esta virtud es porque esta persona tiene una relación personal con Dios. Diariamente tiene una relación. Es una persona que está gozosa en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de la crisis. Esto es una evidencia de que esta persona está llena del Espíritu Santo. Pero también tenemos la virtud de la paz. Es primeramente tranquilidad de mente o bienestar espiritual basado en el perdón. Ojo, incluye relaciones armoniosas entre Dios y los seres humanos, entre las personas, familias y naciones. Romanos 5.1, aquí hay algunas citas. Filipenses capítulo 4, del 6 al 7. Salmo 119, 165. Juan capítulo 14, verso 27. Esas citas las puede usted pues buscar en sus hogares. Pero lo importante es que usted tenga claro en esta hora que la virtud de la paz es una tranquilidad. Es una tranquilidad. Esa virtud nos la va a dar el Espíritu Santo de Dios. Esa paz que nos va a ayudar, como dice el Señor Jesucristo, y estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. Si tienes a Cristo, lógicamente tienes al Espíritu Santo de Dios. Y si tienes a Cristo y tienes al Espíritu Santo de Dios y tienes al Padre, vas a experimentar algo que se llama la paz de Cristo, la paz de Dios. Él dice que su paz no es como el mundo la da. No como el mundo la da. El Señor, su paz va a traer tranquilidad de mente. Aunque estés por dificultades, esta paz va a atravesar. Pero también tenemos la virtud de la paciencia, capacidad de soportar las situaciones difíciles de la vida y ser constantes y firmes en esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. La paciencia está relacionada con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Salmo 41, Santiago 1 al 2 y al 3, Efesios 4:2. Es importante experimentar la virtud de la paciencia, capacidad de soportar situaciones difíciles. Nosotros los creyentes estamos llamados a experimentar esta virtud, la paciencia, y por eso debes atesorarla en esta hora. Pero también tenemos benignidad, dulzura de disposición, gentileza en el trato con otros, amabilidad. Describe la habilidad de actuar para el bienestar de los que abusan de su paciencia. Tenemos una cita, Colosenses capítulo 3, versos 12 al 13. La bondad es otra virtud que nos habla acerca de las evidencias del Espíritu Santo. Es una palabra que combina el ser bueno y hacer lo bueno. Virtud dispuesta para la acción, disposición abundante, tanto para desear como para hacer lo que es bueno. Mateo capítulo 12, verso 35. Y esta virtud es importante para todo creyente, fe. Es una palabra con amplia gama de significados. Se puede traducir como convicción, confianza, creencia, dependencia, fidelidad o persuasión. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, pues este pasaje nos habla de lo que es la fe. Nos habla de que es convicción, nos habla de que es confianza, nos habla de que es creencia y dependencia, fidelidad, y nos habla de que es persuasión. Ahora, ¿cuál es nuestra convicción y cuál es nuestra confianza, creencia y dependencia y fidelidad? Jesucristo. Una persona que experimenta esta virtud de la fe es una persona que tiene una confianza absoluta en Jesucristo. Y quiero ya terminar con la mansedumbre. Dice que denota consideración hacia otros, pero no con el sentido de debilidad, sino de poder y fuerza controlar a las personas que poseen esta cualidad.
perdona las injurias, corrige las faltas y gobierna muy bien su propio espíritu. Un claro ejemplo lo vemos en Moisés, Números capítulo 12 al 13. Y quiero terminar con esta virtud, la templanza. Se refiere a la posibilidad de que el Espíritu Santo da la capacidad necesaria a la persona para que pueda abstenerse de manera espontánea de cualquier cosa que pueda impedirle cumplir la tarea que Dios le ha encomendado. Uno de los mejores ejemplos de templanza lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 39, el cual narra la historia de José y la esposa de Potifar. Usted en su casa puede leer esa historia y nos damos cuenta que este hombre de Dios, que Dios lo llamó con una promesa, pues experimentó esta virtud, la templanza. A pesar de que la esposa de Potifar lo asediaba cada día, este hombre pudo decirle no al pecado, experimentó la templanza creyendo de que Dios tenía algo muchísimo mejor para su vida y era la promesa de Dios. Con esta virtud pues hemos terminado la primera parte acerca del tema de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a tener la próxima, la segunda parte acerca de este tema de la llenura del Espíritu, donde vamos a comenzar a hablar un poco acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a tener esta segunda parte. Espero que haya sido de gran bendición esta primera parte acerca de la llenura del Espíritu. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor cada día los llene del conocimiento de Dios.